Estamos de regreso aquí en su programa Energía, Combustibles y más, mi amigo Colón. Sí, sí, así es. Estamos de regreso. Aquí vamos con el ingeniero Edward Veras a tratar un tema interesante y que a todos nuestros radioescuchas que fielmente están dándonos seguimiento, ustedes van a ver cómo todos los temas que aquí se han tratado, todos los profesionales que aquí hemos traído, de alguna forma u otra, guardan una estrecha relación en el quehacer que se tiene privado y en el quehacer de las instituciones que están involucradas en el sector energético. Y la Comisión Nacional de Energía tiene, según lo que establece nuestra ley, uno de los roles más preponderantes para lo que es el futuro del sector en cuanto a lo que es la política energética del país. Don Edward, para comenzar, la Comisión Nacional de Energía, cuéntenos, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué es la Comisión Nacional de Energía para nuestros consumidores? Muchas gracias, José. Muchas gracias, Luis. Fíjate, la Comisión Nacional de Energía, una institución creada por ley, por la ley 125.01, que reorganiza el sector eléctrico nacional a partir del año 2001 y con la emisión del reglamento, con el decreto 55502 en el 2012, completa esa primera fase del ordenamiento del subsector eléctrico y básicamente del mercado eléctrico mayorista. Luego la misma Comisión Nacional de Energía tiene en su haber, por la ley 125, como core principal, el core business principal es la planificación energética nacional. El Plan Energético Nacional debe ser un documento que se emita desde la Comisión de Energía y se actualice cada año para poder enfocar las inversiones del sector eléctrico dominicano, para poder enfocar las inversiones del sector energía, trayéndolo al mundo actual, el sector combustible, el sector biocombustible, el sector biomasa, que también es de gran importancia. Y por último, el sector residuos sólidos, que recientemente se estrena con la ley 225, hacer una planificación global de toda la producción energética nacional contra el consumo, teniendo como indicador primario el abastecimiento de la demanda en todos los subsectores que componen, llámese electricidad, llámese combustible, llámese biomasa, llámese residuos sólidos. Otra función importante que delega la ley 125 y su reglamento a la Comisión Nacional de Energía es la administración de las concesiones de energía, básicamente producción de energía eléctrica, producción de biodiesel. Obviamente que luego viene la ley de incentivos a la energía renovable, que es la ley 5707, que también coloca algunas prerrogativas hacia la comisión en concesionamiento, pero también le otorga el rol de la administración de los incentivos fiscales a la producción de energía con fuentes renovables, así sea con generación a gran escala como a pequeña escala, como lo plantea el reglamento de medición neta. Por igual también la ley 496, que es la ley que crea el Ministerio de Economía, Planificación y Medio Ambiente, Economía, Planificación y Desarrollo, traslada las funciones que tenía la antigua Comisión Nacional de Asuntos Nucleares, la traslada a la Comisión Nacional de Energía, que tiene su rol de regulador de los aplicativos nucleares. La Comisión de Energía tiene una conformación, es un consejo administrado por 5 ministerios, presidido por el Ministerio de Energía y Minas actualmente por la modificación que se hizo en la ley 113, y participan también el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Es ese órgano quien toma las decisiones en temas de planificación, de concesionamiento, de otorgamiento de incentivos, de regulación nuclear, y por igual también documentos complementarios que la misma ley le pide a la Comisión Nacional de Energía. Así es como lo que ustedes vieron recientemente publicado, que es la relación de precios referenciados para contratación de energía, que lo hicimos este año. También por igual la participación de centrales híbridas de energía renovable, llámese participación de una tecnología con otra en un mismo espacio, en un mismo emplazamiento. Eso también lo publicamos este año como un procedimiento complementario a lo que plantea la ley 5707 en su reglamento, en el artículo 88, sobre la optimización del uso del terreno para centrales híbridas. Sí, mira,
hay tanta pregunta, Edward, que hacerte, pero hay una que me surge porque tenemos una situación actual con el gas natural. Tengo entendido, está sonando que ha habido un tema de abastecimiento. Entonces, como tenemos tantas nuevas... De desabastecimiento. De desabastecimiento. Como tenemos entonces nuevas generadoras que se van convirtiendo a gas natural, ¿qué participación, qué piensa el CNE al respecto? ¿Cómo podemos paliar esta situación? Coméntanos al respecto. Bueno, la CNE en su haber tal vez puede fungir como un órgano asesor en ese sentido, porque ya dependería de otras instituciones el tema de garantizar, por ejemplo, el abastecimiento mediante contratos de compra de gas, etcétera. Sí sabemos que ha existido un problema en una estación de una empresa que suple gas a otra en República Dominicana, pero es una avería en algún puerto estadounidense, y eso ha afectado algún contrato de compra-venta de gas natural, que puede reflejarse en desabastecimiento de gas. Pero la gran ventaja que tenemos es que muchas de las centrales que recientemente se transformaron a usar gas natural se quedaron operando con combustible dual, y pueden fácilmente, bajo algún requerimiento, usar fuel oil, o pueden usar fuel oil número 2, fuel oil número 6, sí, u otro combustible para entonces suplir energía. Eso por ahora la planificación de corto plazo o la programación del sector eléctrico, que la tiene a cargo, por ejemplo, el organismo coordinador, creo que tiene eso cubierto para el muy corto plazo, que es donde se presenta esa crisis. Perfecto. Edward, pero... Luis, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, Ignacio Mato Ramírez. Qué bueno que ya se resolvió el problema técnico del micrófono. ¿Cómo estás? Aprovecho para saludarlos a todos, a la audiencia, y principalmente a nuestro invitado Edward Veras, a quien lamento no poder saludar en persona, pero bueno, estos aparatos nos dan la oportunidad de retar el don de la ubicuidad y hacer estar y no estar en diferentes espacios. Edward, aprovecho tu investidura, tu conocimiento, tu trayectoria en el sector para inclusive hacer una pregunta que va en la misma línea de la que Luis señala. Y es el hecho de que esta semana el Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la UAS, emitió un informe relacionado a la posibilidad de conversión de la central termoeléctrica Punta Catalina al uso de gas natural, y las conclusiones que el Instituto de la UAS arribó, a las que llegó, son contrarias a una sugerencia que en algún momento ha surgido de parte de la autoridad del Ministerio de Energía y Minas. ¿Cuál sería tu posición en función de la realidad que tiene ahora nuestro país respecto del gas natural y a nivel global, los riesgos de abastecimiento de este insumo, respecto de el potencial cambio de una central que hoy en día es prácticamente la central que margina en el sistema, porque es la que tiene el primer orden de despacho, producto de la unidad de base principal? Bien, lo primero que quiero corregirte, que ella no es la central que margina, porque si es la de menor costo variable, es probable que nunca margine. Sí. Y no quiero decirte que no sea el caso, pero por lo regular vamos a buscar la marginal en una central que use fuel o que use gas natural, de la menos eficiente. Pero Punta Catalina ahora mismo es la central que está en el primer lugar en orden de despacho, y es muy difícil que se le otorgue el don de marginal, de central marginal. Por otro lado, lo que comenta sobre el tema de la conversión a gas de Punta Catalina, eso por ahora es una idea. Y una idea que yo la veo muy buena si el objetivo es lograr la descarbonización del planeta. No he visto el informe de la UAS, creo que salió publicado ayer, no he tenido el tiempo de verlo, pero lo que puedo decir es que el gas natural es mucho más caro que el carbón. Todavía ha estado subiendo el precio del carbón, pero el precio del gas natural también. O sea, habría que analizar, habría que hacer un esquema de costo de cuál sería la inversión que sea posible en esa zona, mirando que donde está Punta Catalina no tenemos acceso al gas. Es el primer detalle, ¿no? Y ese es uno de los Tendríamos que tener una terminal de gas, ya sea una terminal flotante o una terminal en tierra. Tendríamos que tener también a ese ente que se cree para abastecer el gas, dotarle de un contrato de compra de gas en el mercado internacional. Eso cuesta dinero. Y también hacer un cálculo, como dije anteriormente, del costo variable de producción de una modalidad o de la otra. Todavía el carbón es mucho más barato que el gas.
todo ese análisis económico que puede tener un resultado, tendríamos que compararlo entonces con el proceso de descarbonización del planeta que llevan todos los países y a los cuales se suscriben cada vez que existe un conclave donde llegan a acuerdos como el COP21, el COP24, este año el COP26 que estaremos en Glasgow también adquiriendo compromisos. Había que hacer la comparación, pero eso es solamente una idea. Hasta ahora no creo que ni el Estado Dominicano ni ninguna entidad se centre en tener un estudio pormenorizado de esa conversión. Ese estudio debe idearse en el futuro cercano para luego tomar la decisión a futuro de decidir qué hacer con esa central. Pero eso todavía no está en planificación hacer eso, sino una idea que me parece muy buena si queremos reducir la huella de carbono en el sistema. Ya. Ahí yo, en ese mismo tenor, yo tengo una inquietud y hablamos del Plan Energético Nacional que depende de ustedes. ¿Qué resulta? Tenemos, como habíamos comentado allá afuera, lo que es una estrategia nacional de desarrollo al 2030 y hay una serie de pautas o de lineamientos a seguir para lograr inclusive aportar para mayor inversión o inserción de fuentes de energía en base a fuentes renovables. Pero como nos comentaste, el plan energético debería, a mi entender, ya darle las pautas a seguir a todos los agentes del sector, al mercado también, para de alguna forma u otra el país estar a tono con lo que se requiere en cuanto a la demanda y a los costos más reducidos posibles de generación de energía. ¿No ven ustedes en el Plan Energético Nacional para evitar quizás la crisis que hoy en día se tiene o se puede tener a futuro con tantas unidades que se pretenden invertir en cuanto a gas natural y que de repente haya un desabastecimiento? El Plan Energético Nacional no debería de prever que haya una diversidad equilibrada de diferentes fuentes de generación para evitar que la falta en caso de unidades como estas, del combustible para unidades como estas, cause un racionamiento del servicio. Mira, como bien tú dices, ese plan energético, vamos a hacer un poquito de historia, nació con la primera fase de la Comisión de Energía, siendo el ingeniero Jorge Reynoso director ejecutivo de la CNE. Luego lo terminó el ingeniero Antonio Almonte, que fue también director ejecutivo. Y en abril del año 2004 se publicó el primer Plan Energético Nacional. Y hasta ahora el único que ha tenido el país. El fallo fue no actualizar el plan cada año como plantea el reglamento de la ley 125. Y llegamos al 2020 sin planificación energética. O sea, en 15 años no tuvimos planificación energética. Y todas las decisiones que se tomaron, por ejemplo, la de licitaciones a carbón que nunca se ejecutaron, licitaciones a gas que tampoco se ejecutaron, contratos a carbón que nunca se rescindieron ni nunca se construyeron. Por fin comenzamos a hacer una central de carbón que la tenemos ahí nuevecita, 0 kilómetros. Tenemos concesiones que nunca se contrataron, concesiones de renovables que nunca se ejecutaron, concesiones provisionales que nunca llegaron a ser definitivas, planes de transmisión que nunca se ejecutaron, planes de distribución que nunca se ejecutaron. ¿Por qué? Porque no había una planificación. No había una planificación conjunta. La ley 112 que menciona la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo nos ordena la planificación, pero también nos ordena ir a un modelo de eficiencia energética a futuro, para lo cual se está corriendo una ley. Ese plan energético nacional debe contemplar el abastecimiento de energía, el abastecimiento de combustible, el abastecimiento de biomasa, el abastecimiento de valores energéticos a partir de residuos sólidos. La planificación energética, como tú dices, debe plantear siempre la diversidad de la oferta de generación de energía, si nos vamos al plan indicativo, mirando un tema de costos, de minimizar costos, pero también analizar mediante alguna estrategia el abastecimiento ante la falta de uno de los insumos. La suerte que tenemos es que la tecnología nos permite tener centrales que operen con uno o dos combustibles,
Por ejemplo, tenemos las centrales en el este, están operando con varios combustibles. Ciclo combinado. Centrales que están trabajando aquí en la zona de Santo Domingo. Otras que se están concesionando nuevas, también van a tener la oportunidad de trabajar con dos combustibles. Tenemos un carbón ahí que debemos determinar a ver a futuro si se va a convertir o no a gas. También tenemos la diversidad de centrales que trabajan con energía renovable. Ya contamos, por ejemplo, a gran escala con un 12% de generación renovable a nivel país. ¿Cuánto cerraríamos este año aproximadamente? Un 12%. ¿Cerramos en 12% igual? Cerramos un 12% básicamente porque las que se están empezando a construir nuevas no estarían listas para el fin de año, que aumenten ese %. ¿Ese 12% incluye Girasol? Sí, incluye las centrales que recientemente se inauguraron. Yeah. Pero también tenemos una brecha, una luz al final del túnel, y es que el costo del almacenamiento ha disminuido bastante y es probable que estemos estrenando almacenamiento de corta duración y de media duración en un plazo de tiempo que nos permita a nosotros generar con sol durante el día y abastecer entonces con almacenamiento en la noche. Por eso debe contemplarlo el plan y sus subsiguientes actualizaciones. Correcto. Así es. Correcto. Edward, en cuanto, o sea, es sumamente interesante esa información que acabas de dar. Si logramos que el plan energético nacional que sea resultado de que ustedes vayan a emitir en algún momento. Sí, en el mes de octubre es probable que estemos ya finalizando todos los planes indicativos, ya tenemos recogido la mayor cantidad de información y estaríamos proponiendo tanto al Ministerio como al gestor de políticas públicas, de política energética, como a los demás ministerios que conforman la comisión, la aprobación del plan energético a principios del mes de noviembre. Ya. De cara al pacto eléctrico, esto es parte del pacto también. Sí, el pacto plantea que debe institucionalizarse la planificación energética. Entonces, sin planificación no hay resultados. Exacto. Entonces, todos los entes aguas abajo de la comisión, por ponerle un término, o sea, deben de abocarse a lo que es el plan y todo lo que son los presupuestos de las diferentes distribuidoras, de las empresas de transmisión, de las hidroeléctricas, todo debe de alguna forma u otra incorporarse. Fíjate que el plan no lo inventa la comisión de la nada, sino que todos los actores que tú estás mencionando, público y privado, que interactúan en el sector eléctrico, deben dar sus insumos de sus planes individuales. Entonces, a partir de ahí nosotros recopilamos toda la información posible y ponerla en un plan. Fíjate que, por ejemplo, en el modelo de inversión de las renovables, nosotros no podemos decirle a un inversionista, mire, invierta en biomasa o invierta en eólica. Si él tiene su idea de invertir en energía solar, podemos decirle, mire, donde hay arroz sembrado, donde hay cacao no, pero sí donde hay terreno menos fértil, sí puede invertir en energía solar. O sea, un desarrollador de energía solar, yo no le puedo pedir que me construya una planta a gas porque ese no es su modelo de negocio. Nosotros tenemos que recopilar todos los modelos de negocio, públicos y privados que existen en el sector eléctrico y llevarlo al Plan Energético Nacional. No es un plan que nos los inventamos desde cero o desde la nada pensando cómo debe ser mejor. Debemos ser realistas y debemos decirle al inversionista qué quieren construir, qué quieren hacer. Y por eso también el Estado necesita emitir la política energética nacional. Por ejemplo, el Estado ya decidió que debe expandir su generación a gas natural hacia Manzanillo, hacia la zona del noroeste. Entonces, eso debe estar incluido en el Plan Energético Nacional. El Estado ya decidió, por ejemplo, que va a incursionar en otorgamiento de contratos de energía renovable. Entonces, eso debe estar en el Plan Energético Nacional como política pública. Hay algo que ya mencionaste, Edward, pero quisiera aclararme yo mismo al respecto, y es que viendo todas estas conversiones a gas natural de generadoras, más generadoras que vienen a gas natural, entonces me parece que una solución para no tener un riesgo tan grande con el gas natural es siempre trabajar el ciclo combinado de combustión, o sea, también que trabaje con otro combustible. Bueno, ciclo combinado no se refiere al uso de otro combustible, sino ciclo combinado se refiere a la recuperación del 50% de la capacidad térmica de una turbina de gas con una caldera, con una turbina de vapor. Okay. No necesariamente tenga que ser que trabaje con combustible dual. Okay. Lo de combustible dual es otro criterio.
Ok, entonces la alternativa, por favor, repíteme la que entiendes para, ante todo este crecimiento de dependencia del gas natural, ¿cuál es la alternativa más adecuada? La alternativa es ir de mano con la tecnología. Si la tecnología ahora nos dice que las centrales más eficientes son a gas natural, debemos tener centrales a gas natural. Pero siempre plantear la posibilidad de que parte de ese parque también pueda consumir otro combustible ante las eventualidades que ocurren. Por ejemplo, que sean pasibles de convertirse a fuel o que sean pasibles a convertirse a otra generación. Obviamente que la tecnología, como te planteé ahorita, nos va a permitir muchas cosas. Hoy tiene sol de 9 a 4 de la tarde, a 5 de la tarde, y si llueve no tienes el sol para producir energía, pero más adelante vas a tener baterías a bajo costo que van a permitir almacenar energía en el día y poder consumirla en horas de la noche. La energía nuclear, en sentido general, 1 y 2, en República Dominicana, cuéntanos, ¿qué piensas al respecto? Bueno, los grandes países, las grandes potencias han incursionado en energía nuclear. Con eso te digo que nosotros no somos todavía una gran potencia. Aunque la gente tiene mal vista la energía nuclear no contamina. Cuando ocurre un desastre nuclear, sí se acabó todo en ese sitio, pero es de las energías térmicas la menos contaminante. Cuando ves una chimenea de una central nuclear, lo que ves que sube vapor de agua, no es CO2 ni monóxido de carbono, pero todavía ese es un tema que nosotros debiéramos analizarlo a futuro, si pudiésemos, pero muy a futuro, si pudiésemos incursionar o no. Hablar de eso aquí en República Dominicana ahora mismo no está en planes y no creo que sea el criterio ni del Estado ni del sector privado. El beneficio con la energía nuclear supongo que es el costo de la misma, además del aspecto medioambiental, pero el mismo costo de la generación quizás. El costo de inversión es bastante alto. Solamente se equipara, por ejemplo, a una central hidroeléctrica, que el costo de inversión es bastante alto, mucho más alto que el costo de inversión a carbón y obviamente mucho más alto que el costo de inversión de una central a gas. Entonces, además de la parte medioambiental, ¿dónde está el encanto de la energía nuclear? ¿Dónde pudiera estar? O sea, para que otros países la estén haciendo. Bueno, los bajos costos de producción que tienen. Cuando tú comparas el costo de producción de la energía nuclear con respecto al carbón, con respecto al gas natural, con respecto a la volatilidad del gas o a la volatilidad de los precios del petróleo, obviamente que eso te garantiza a futuro 30, 40, 50 años, dependiendo de la vida útil del proyecto, unos bajos costos de generación. Porque ¿cómo es el funcionamiento? ¿Cómo es el funcionamiento de la generación de energía nuclear? Bueno, yo te plantearía que busques a un físico nuclear que te explique ese tema, porque estaríamos bastante explicando eso ahora mismo de cómo funciona la fisión nuclear con un isótopo radioactivo, etcétera. O sea, no tendríamos el tiempo de explicarlo realmente. Realmente es un tema muy amplio. Te propongo que convoquemos un físico nuclear aquí y que nos dé una cátedra de 2 horas para que te explique cómo funciona eso. Canalicé mal mi pregunta. No. Entonces, ¿de dónde se nutre? Entonces, o sea, la energía nuclear, o sea, pensando en la parte que se puede agotar o no. No, pero realmente es parte del todo. O sea, los insumos que utiliza una planta nuclear son menos que los insumos que se utilizarían en una carbón. O sea, claro, la tonelada de carbón que tú tienes que diariamente procesar en comparación con la volatilidad del precio del carbón comparado con la volatilidad del uranio, del plutonio, ¿no? O sea, exacto. Entonces ya eso es todo. Con 1 gramo de plutonio puedes generar toda la energía que necesitaría como un barco petrolero. O sea, esa es la respuesta. Y el precio es mucho menos. Estaba buscando cuál era esos puntos iniciales de la energía nuclear. Te pido por favor que convoques a un experto en energía nuclear a hablar de eso. Pero hablando de energía nuclear. Porque eso, mira, te digo una cosa, o sea, hay gente que se mete en algunos temas de lo que no sabe. Y hablar de energía nuclear a ese nivel, debes buscar a una persona que sepa. Sí, obviamente que en República Dominicana hay muy pocos. Entonces, la otra es, hablando de energía nuclear, la Comisión Nacional de Energía tiene servicios que da, que son habituales en el quehacer productivo, económico, nacional. ¿Cuáles son esos servicios? Bueno, conocemos de las concesiones, hay que estar claro. Sí, el servicio de concesionamiento para centrales o para empresas que quieran incursionar en grandes centrales de energía. Por igual, un servicio que nos coloca la ley 5707 es la recomendación de otorgamiento de incentivos a quienes producen energía mediante medios renovables
así sea para centrales de gran escala como para usuarios individuales, sean residenciales, industriales o comerciales. La ley se explica a sí misma, sí, dice cuáles incentivos pueden ser aplicados. La reforma fiscal del año 2012 limitó esos incentivos en alguna parte. Sería bueno que alguien que esté interesado se edifique con la ley 253.12 y cuáles incentivos fueron coartados. Diariamente nosotros recibimos solicitudes de incentivos y hay un departamento específico para recomendar el otorgamiento de incentivos. Incentivos aduanales a la importación de paneles y equipos para producción de energía solar, incentivos aduanales y el tema de ITEVI locales también para la compra de insumos para producir energía, por ejemplo, por medios eólicos, okay, con biomasa, con residuos sólidos urbanos, etcétera. La comisión certifica, en el caso de los inversores y paneles, ¿la comisión certifica inversores y paneles específicos? ¿Hay un catálogo o...? Sí, eso es un adefesio de la ley, porque se supone que la entidad que debe certificar equipos es la Superintendencia de Electricidad. Sin embargo, la ley 5707 le otorga la opción a la Comisión Nacional de Energía para certificar equipos que se usen para la producción de energía limpia. O sea, debería ser la Superintendencia de Electricidad la que certifique interconexiones, equipos, etcétera, no la Comisión Nacional de Energía. Okay. Incluso el Código Eléctrico Nacional que emitió la Superintendencia tiene esa prerrogativa. Okay. Interesante. Otro servicio tema amplio. Otro servicio que oferta la Comisión Nacional de Energía es la regulación de aplicativos nucleares, que es un ámbito muy distinto a la generación de energía nuclear. La gente siempre confunde, desde que le hablan de energía nuclear, piensa en una gran planta productora de energía. Sin embargo, en el país hay muchos equipos de producción de uso que tienen aplicativos nucleares. Por ejemplo, si una persona va a un odontólogo y le sacan una placa en una cavidad bucal, están usando un elemento de producción de emisiones ionizantes. Y eso necesita una regulación. El órgano que regula la utilización de ese equipo, el equipo en sí o a la entidad que posee el equipo, como a la persona que debe utilizar el equipo, es la Comisión Nacional de Energía a través de su dirección nuclear. Que sea lo que la gente, los consumidores no manejamos, no sabemos normalmente que estos equipos que nos sacan la placa. Fíjate que los radiólogos y los odontólogos están muy atentos a ese tema, aunque la gente no lo maneje en sí. Definitivamente. Necesitan un permiso, necesitan una certificación y nuestros equipos técnicos son los que se encargan de hacer esa actividad. ¿Y quién fiscaliza si alguien instala un equipo de eso de manera sin los permisos, sin los avales correspondientes? Bueno, fíjate que desde la importación, lo primero que nosotros no producimos esos equipos. Desde la importación se dispara una alerta de quién trae el equipo. Nosotros tenemos un contacto directo con la Dirección General de Aduana que verifica la entrada del equipo y nos notifica a nosotros que existe el equipo. Y a partir de ahí entonces existe una fiscalización constante de la dirección nuclear nuestra a través de las distintas instituciones y órganos que operan los equipos, por ejemplo los colegios médicos, las asociaciones médicas, el colegio odontólogo. Entonces verificamos la existencia del equipo y vamos y hacemos las inspecciones, damos capacitación para las personas que vayan a usar el equipo en protección radiológica y emitimos la licencia correspondiente siempre y cuando las personas y los equipos cumplan con cierto protocolo que plantea la regulación en ese sentido. ¿Esa licencia que se emite se publica? No, se le entrega al que la posee, al que la pide. Perfecto. Se le entrega al que la pide. Por ejemplo, los seguros médicos están muy enfocados de que no aceptan solicitudes de cobertura cuando de rayos X, etcétera, cuando el que opera el equipo o la clínica que tiene el equipo no tiene esa certificación nuestra. Entonces uno de los controles que se apliquen. Perfecto, qué bueno saber nosotros los consumidores que eso está bien regulado. Y que... Sí, tenemos todavía oportunidades de mejora, no es que todo marcha bien, sino que cada día que pasa nosotros vamos mejorando el tema de esa regulación que es muy estricta
pero también hay algunas cosas que se escapan en algunos momentos. Muy humilde de su parte, porque normalmente siempre se dice, vamos, estamos arriba, estamos número 1, lo estamos haciendo perfecto. Bueno, pero la vida de la constante mejora. Hay que decirlo, porque tampoco no son solamente los equipos médicos, también, por ejemplo, hay equipos como densímetros que se usan en construcciones específicas, o hay un equipo que usa yodo, un isótopo de yodo para estabilizar una carga en un riel. O hay otras industrias que usan ese tipo de equipos que es probable que en algún momento se escape la utilización del equipo. Una pregunta. Con el pacto eléctrico, ya esa es breve para terminar antes de irnos. Con el pacto eléctrico, ¿modifica el pacto las atribuciones, funciones de la comisión? Sí, debe plantearse una reforma. El presidente hace poco llamó a un conjunto de reformas, 12 reformas. Obviamente esa reforma debe tocar todo el espectro legal del sector eléctrico. Obviamente que esa reforma vendrá una reorganización del sector eléctrico público, atribuciones que va a asumir el Ministerio de Energía y Minas, aunque la comisión, que es ese órgano de cinco ministerios, debe permanecer bajo ciertas prerrogativas. Pero esa es una reforma que tenemos que discutirla en el Consejo Económico y Social, y que estamos comprometidos a que en el corto plazo podamos dar respuesta con esa reforma. Excelente. Perfecto. Muchísimas gracias al ingeniero Eduardo Veras, director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, un organismo transversal en el sector energético de la República Dominicana, pero también de combustibles. O sea, hemos aprendido muchísimo. Siempre se nos queda corto el tiempo, y más con personas tan interesantes como usted, Edward. Un verdadero placer. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, José. Gracias, bueno, Radio Escuchas, muchas gracias por estar con nosotros. Ustedes son lo principal para nosotros. Gracias por acompañarnos. Cualquier comentario, pregunta, sugerencia que tengan, recuerden nuestras redes, Instagram, Energía, Combustibles y más. Pueden escribirnos y lo tomaremos en cuenta como siempre. Pasen muy buenas noches y nos vemos el próximo martes. Consumidores de